¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente en este programa para emprendedores. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo iniciar una empresa y hay quienes señalan que es un factor eminentemente psicológico. Pero no tanto eso, porque entran en juego otros factores, la visión, la misión, las metas, los objetivos, el directorio, la calidad de gente que uno elige, la tecnología, los procesos, los presupuestos y el lanzamiento del producto. Pero hay un punto fundamental que hay que analizar el mercado, saber analizar en profundidad de qué estamos hablando y hacia qué mercado nos dirigimos. Un punto central de toda esta hermenéutica es precisamente cómo iniciar en términos legales el negocio. Y para analizar en profundidad ese tema, hemos invitado a una destacada, de reconocida trayectoria profesional, la profesora Irma Augusto, que nos acompaña en esta oportunidad, a quien damos la más cordial bienvenida. Muchas Profesora, gracias. Encantado de saludarla. ¿Cómo está Jesús? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo iniciamos un negocio en términos prácticos para un emprendedor que quiere abrirse campo y dice, tengo la barrera de la formalidad o la informalidad, tengo el reto de tantos papeles y no sé por dónde comenzar? ¿Por dónde podríamos comenzar? Es una excelente pregunta, porque entendería que una persona que quiere comenzar un negocio, que quiere iniciar un negocio, lo primero que tiene que hacer es tener claro qué es lo que quiere. O sea, qué es lo que yo quiero, hacia dónde apunto, cuál es mi mercado objetivo y cuál es el producto que me interesa ofrecer. Por ejemplo, si mi producto a ofrecer es artesanía, ahora que está tan de moda el tema de ser post o de exporta fácil, o si mi materia es exportar joyas o, por ejemplo, billutería o quizás tarjetas de Navidad por la temporada, uno tiene que tener claro qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar, a qué mercado quiero ir. Es importante que la primera situación o el primer paso que yo sugeriría es dotarme de información. Hay que visualizarlo todo. Exactamente, y una visualización integral del tema, un enfoque completo del tema, implica primero fuentes de información, y esas fuentes de información me la dan empresas o instituciones públicas que son especializadas en inteligencia de mercados, en guiarte, en decirte qué mercado funciona, qué artículo o qué alimento o qué producto puede tener más aceptación por parte del público extranjero al que tú has dirigido. Por ejemplo, instituciones como Prom Perú, que es promoción al exportador, y tiene los miércoles del exportador al que ustedes pueden asistir por un costo simbólico de 10 soles, donde te orientan todo el día cuáles son los productos y la manera como lo puedes manejar, ¿correcto? Otra alternativa es lo COMEX, que también te ofrecen información. Si quieres ir más allá del tema, las cámaras de comercio, en este caso Cámara de Comercio de Lima, o en provincia, las cámaras de comercio de provincia, y la página web, el Google, que es muy importante, las páginas web como Vertitrade o como las propias pymes, en que te dicen más o menos cómo se va manejando el mercado internacionalmente. Una vez que lo tengas enfocado, el producto que quieres ofrecer, tienes que decidir si lo vas a hacer solo o si lo vas a hacer en compañía de. Y esa en compañía de, tienes que saber qué vas a elegir. Si decides apostar solo, Jesús, mi sugerencia es que ingreses a un tema de régimen único simplificado, un RUS, que te va a permitir hacer una exportación simplificada, llenando tú mismo, sin necesidad de contratar a nadie e incrementar tu costo, porque entendiéndose que recién estás iniciando, a través de una declaración simplificada de exportación que la puedes hacer en la ventanilla de una de las aduanas o en Serpos mismo. Qué interesante, me ha quedado muy claro que la visualización supone mucha información y nada de improvisación, porque hay que analizar previamente el mercado. ¿Qué pasa si no cuento con esa información? ¿Cuál es el riesgo al que me expongo? Es muy grande, en principio psicológico, como iniciabas, ¿no? Porque un emprendedor está muy entusiasmado con que el negocio funcione, proyecta mucha expectativa respecto del éxito de su negocio, y esa proyección puede resquebrajarse por el hecho de que no le dio resultado con un producto determinado, pero no hay que desanimarse, porque hay que seguir intentando. Vamos a seguir intentando, y nosotros sabemos, o quienes hacen empresa conocen muy bien, que hay un análisis costo-beneficio, hay una pérdida y hay una ganancia. Hacer empresa, ¿en qué términos hay que hacer para empezar? Hay que ser empresario de un tiempo realista, o sea, saber qué es lo que quiero lograr, en qué tiempo quiero lograr, cómo lo quiero lograr y con quién lo quiero lograr. Y en términos legales,
la tramitología, los papeles. En principio, una vez que yo tengo claro lo que quiero y cómo lo quiero, tendría que decidir, si voy sola, puedo constituirme en una empresa individual de responsabilidad limitada. Las responsabilidades son mías, yo soy el director gerente, yo actúo en representación de mi empresa y yo asumo toda la responsabilidad. Solo una persona. Solo dos personas, una persona, puede ser una sociedad conyugal, como gusten, ¿correcto? Sin embargo, si yo decido que las cosas vayan más allá, porque quiero tener un directorio, quiero tener una gerencia, quiero tener un sistema más estructurado, porque necesito ayuda, apoyo de gente que esté a mi lado y además que invierta, porque de repente mi dinero es capital y yo necesito más gente, puedo constituir una sociedad anónima con 2 personas. Dentro de la sociedad anónima podría optar por una sociedad anónima cerrada, sin directorio, porque no quiero generar gastos, o una sociedad anónima abierta si lo mío es más grande. O sea, si lo mío es más grande, porque lo que yo quiero es cotizar en bolsa, ya tendría necesariamente que constituir una sociedad anónima abierta. Vemos que hay varias alternativas. Sí, yo lo que sugiero en realidad es que vayamos caminando con paso lento pero seguro, lo cual no significa que me quede como el cangrejo que avanzo y retrocedo, ¿no? Lo más importante es saber qué es lo que quiero y cómo lo voy a lograr. Empezar de a poco se ayuda muchísimo porque te va dando seguridad en tu camino. Poco a poco vas avanzando, vas inyectando capital, vas aumentando capital, vas cambiando, vas modificando sociedad. Cuando ya tienes decidido, si por ejemplo lo que has decidido es empezar tú solo, ingresas al mundo empresarial, te constituyes, vas primero necesitas una ayuda profesional de un abogado que te oriente. Para esto puedes ir al Colegio de Abogados de Lima, al Colegio de Abogados del Cono Norte, que te pueden instruir de esta manera para que tú tengas claramente el aspecto legal. Por ejemplo, la celebración de una minuta. Supongamos que yo voy con otra persona y vamos a constituir una sociedad anónima cerrada. Vamos a tener que hacer una minuta primero, vamos a tener que hacer nuestro estatuto social, las reglas por las cuales nos vamos a regir. En esto te puede ayudar una notaría cercana a ti que te diga cómo hacer una minuta. Esa minuta la vas a elevar a escritura pública, esa escritura pública la vas a inscribir en registros públicos de una notaría amiga. Eso sí, lo que les sugiero es que no se queden sin el soporte legal. ¿Y dónde está el objeto social? El objeto social es la más importante, es la reina del baile. Es la chispa, la idea central. Sí, porque si mi objeto... Que nace precisamente del levantamiento de información previo, ¿no? Correcto. Sí, definitivamente. Una vez que yo ya levanté información con Google, con la internet, con las cámaras de comercio, con los colegios de abogados, con PYME, con COMEX, con PROMPES, con PROMPERÚ, con todo lo que me ayude, una vez que yo tengo claro a dónde quiero llegar, ese objeto social es lo que yo voy a indicarlo dentro de mi estatuto social. A ver, para tenerlo claro, primero contacto con el notario. Busco a un abogado en alguna entidad, me puede resultar gratuito o de manera onerosa. Tomo contacto con los especialistas, hago la minuta, la elevo a escritura pública. ¿Y en qué momento aparece la necesidad de hacer el depósito en el banco y tomar contacto con la SUNAT? Si ya decidiste cuál es la actividad a la que tú quieres seguir, ya teniendo tu minuta, la vas a elevar a escritura pública y ahí te van a pedir un depósito de acuerdo a la cantidad de capital que estás moviendo, ¿no? El notario te lo va a tener que pedir, tú lo vas a tener que presentar antes de que esto vaya a escritura pública. De acuerdo al aporte de capital social. Exactamente, de acuerdo al aporte de capital social, si es que lo que estás constituyendo es una sociedad anónima, ¿no? ¿Se puede disminuir, bajar el capital? Sí, claro, el capital puede disminuir, puede aumentar. Lo más importante es tener claro cómo vas a manejar tu empresa y a dónde quieres llegar, como les repito, porque puedes iniciar con un capital pequeño, pero tienes que tener en cuenta que si tu capital es pequeño, el banco tampoco no va a ser muy atractivo para las entidades financieras. Pero con todos los pasos dados a conocer, hasta el momento todavía la empresa no tiene vida propia. Para que llegue a la vida propia tendría que estar inscrita en registros públicos, ¿me equivoco? Sí, exacto. Una empresa, la partida de nacimiento, por así decirlo, de una empresa es la inscripción registral, porque mientras no esté inscrita la empresa sigue siendo una sociedad irregular. Entonces no tiene... ¿Irregular o informal? No, irregular. Para la ley, irregular. O sea, porque se han cumplido ciertos requisitos, ciertas formalidades, pero no de manera completa. Correcto. Ha habido una celebración de una minuta, ha habido una elevación a escritura pública, pero no se ha inscrito en registros públicos, por lo tanto no se ha culminado la gestación de esa empresa. ¿Y dónde aparece la informalidad? Que es un punto que cuidamos mucho, porque queremos que todos se formalicen, ya que hay muchos beneficios.
La informalidad es un tema que en el Perú está bastante complicado y yo diría que la mayoría de las empresas, estadísticamente hablando, son informales. ¿A qué se debe? A la falta de conocimiento. Creo que si el Estado se hiciera el firme propósito de ir ilustrando, de capacitar más a la gente, de exponerle cuáles son los beneficios que aquí vamos a tocar de lo que es ser un formal frente a lo que es un informal, las personas naturales y las personas como usted, como yo, estaríamos más animosos en invertir y pagar nuestros tributos, pagar nuestros impuestos y también ganar lo que significa un drawback o una devolución de saldo a favor del exportador, ¿no? Bien amigos, continuemos con la profesora Irma Augusto luego de esta pausa. Permiso.